Santo tu nombre, santo eres Jesús, santo eres. Bendito sea tu nombre, bendito seas tú, Señor. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor. Te damos gracias, te damos gracias. Te bendecimos a ti, Señor Jesucristo, porque podemos, Señor Jesús, celebrar, porque podemos tener gozo, porque podemos tener paz, porque podemos tener alegría, porque podemos tener comunión, porque podemos, Señor Jesús, acercarnos a ti, y porque somos un pesebre, Señor, en el cual un día, Señor Jesucristo, viniste a nacer así como estaba, porque no encontraste nada limpio, Señor, en nosotros. Gracias por ese don, ese milagro, ese regalo tan grande que un día Dios quiso dar a la humanidad. Porque nos pudo haber dado un ángel, nos pudo haber dado otra cosa, pero prefirió darnos lo mejor que Él tenía. Por eso hoy en esta noche, Señor, tu pueblo, al haber estado aquí y estar aquí, Señor, haber orado, haber alabado, te ha dado su vida, te ha dado su ser, Jesús. Y hoy en esta hora tú también eres el pan vivo que bajó del cielo. Tú eres ese maná. Tú eres esa palabra, Señor, que en esta hora queremos escuchar. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias también por aquellos que se están conectando y gracias también por aquellos que van a escuchar, Dios, este mensaje. Porque reconocemos que necesitamos que día a día exista un nacimiento. Que ganemos, Señor, el terreno en nuestro corazón, Sharabasía, el terreno en nuestro hombre viejo, en nuestra naturaleza carnal, Señor, para ser convertidos y transformados. La única manera de hacerlo es escuchando tu palabra. La única manera de hacerlo es oyendo estas verdades y que las semillas caigan en nuestros corazones y este pan alimente nuestras vidas para la jornada que resta, para la jornada que viene, Señor, porque viene una nueva jornada. Te estamos dando y entregando, Señor, también a través de estar en tu casa, este tiempo de este año que termina, donde tú has sido con nosotros y nos has alimentado todo el tiempo. Bendícenos con tu palabra. Espíritu Santo, te ruego que hables tú a nuestros corazones y a nuestras vidas. Te ruego que hables a nuestro ser, Espíritu Santo. Nos escondemos debajo de la cruz del Calvario y te damos gracias y rogamos que tú hables, que seas tú. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos el día de hoy en la casa de Dios. Y también nos da gusto, nos da gozo aquellos hermanos que se conectan, que nos hablan, que nos dicen a través de muchas partes, muchos lados. Pues queremos saludarlos, queremos bendecirlos, saber que estamos orando, pidiendo por ustedes. Ha sido cierto un año de manera tremenda, difícil para muchos, pero hoy en este tiempo en donde de alguna manera saber que recordamos. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero un día Jesucristo nació. Y en su palabra está escrito que Él nació. Por eso toda escritura es inspirada y podemos ir a estudiar qué es lo que Dios dice para nosotros y para nuestra vida acerca de ese grande regalo, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los saludamos, deseamos que de alguna manera usted pueda estar en casa, pueda guardarse. Hay muchas cosas que están pasando, pastores, hermanos, hermandad, ciertamente a través de este virus, falleciendo, muriendo. Y hoy en muchas casas, estas fechas, cierto es que no va a ser lo mismo, porque tal vez el poder adquisitivo, el trabajo se ha perdido y hay gente que tal vez, papás que ya no tienen trabajo, porque muchas empresas, microempresas cerraron, los restaurantes, los lugares donde la gente va a comprar, están cerrados. Qué bueno si tú tienes el poder adquisitivo, qué bueno, ojalá puedas también compartir, ojalá también puedas dar, porque hay gente que tal vez no pase, y gente que la Navidad no es
la comida ni las luces. La Navidad es que Jesucristo haya nacido en nuestro corazón. Amén. Eso es lo más grande, lo más hermoso. Nosotros tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría. Y deseamos que eso sea en tu casa, sea en tu vida, sea en tu corazón, sea en tu ser. Y si tú puedes estar con tu familia, con lo que tengas, pero qué bueno, igual si tú puedes tener una mesa llena de banquetes, gloria a Dios, pero que no perdamos esa esencia. En la Ciudad de México, Estado de México, está cerrado todo. Que bueno, en algunos estados está la apertura, pero guardemos nuestras vidas, guardemos con prudencia nuestro ser y demos a conocer que Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es quien nació, Jesucristo es quien viene a darnos gozo y alegría. Es lo que debemos de decir, no pelear con aquellos nuestros hermanos que también no celebran la Navidad, porque se van a la historia y tantas cosas paganas que pudiéramos hablar y decir, pero vamos mejor a que la palabra de Dios edifique nuestros corazones, edifique nuestras vidas. Él un día nació y vamos a estudiar. Le voy a pedir por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 8, porque vamos a estudiar el versículo que nos habla de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pero necesitamos entender el contexto acerca de por qué nuestro Dios habla acerca de eso. Y es tremendo lo que Dios el día de hoy va a hablar a nuestras vidas a través de la palabra. Nos dice Isaías capítulo 8, y quiero que leamos el versículo 22, porque es parte de un contexto que nos dice la Escritura. Aquí en todo el capítulo 8 y capítulos anteriores, el profeta Isaías profetizó cuando el reino del norte ya había sido llevado cautivo por Asiria y Judá estaba a punto de caer en ruinas. Aunque con Isaías los reyes que gobernaron cuando él vivió estaban haciendo cosas correctas, aunque después fallaron. Uno de ellos es Uzías y el otro es Ezequías, que hicieron cosas tremendas en Dios. Pero aquí Isaías habla acerca de la ruina que vino sobre el reino del norte, sobre el reino de las 10 tribus que fueron llevadas cautivas. Y dice así el versículo 22, y mirarán a la tierra, he aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Sabemos la historia, lo hemos venido estudiando también con los profetas menores y con Oseas, lo tremendo y terrible que vino sobre el reino del norte, que cayó en tinieblas. Y también hemos aprendido que el reino del norte o Israel vivió siempre estos procesos a través de los años. El reino del norte cayó en tinieblas, Judá cayó en tinieblas. Después de que el Señor Jesucristo viene, y Israel ciertamente dice a los suyos vino, mas los suyos no lo aceptaron, no lo recibieron. Y definitivamente saber que hubo los apóstoles siendo judíos, iniciaron la iglesia primitiva. Pero en el año 70 nuevamente ese círculo de Israel de volver a caer en tinieblas porque el general Tito vino y ese pueblo cayó en tremenda tribulación. Pero Dios con este pueblo que cayó en tinieblas tiene un proceso que va a hacer, porque también en el periodo de la gran tribulación es lo mismo que nos describe aquí también Isaías. Dice el 22, mirarán a la tierra y aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Siempre procesos, siempre círculos de un pueblo cayendo de esta manera. Pero vamos al capítulo 9, versículo 1, por favor, porque nosotros ahí es donde Sí, vamos a leer Isaías 9 y vamos a leer del 1 al 7. Isaías 9 del 1 al 7. Gracias, Jesús.
Isaías 9, perdón, y vamos a leer del 1 al 7. Lo tenemos, ya estamos ahí. Déjeme, yo también acá me muevo en las diapositivas y vamos para que también usted pueda ver lo que estamos presentando en la casa de Dios. Gracias, Jesús, gracias, gracias. Gracias, gracias, Dios. Leemos lo que dice la Escritura. Aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después cuando agravaron por la vía de la mar de esa parte del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice de las gentes en la versión 1909, pero dice Galilea de los gentiles. Exactamente, dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alegraránse delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su exactor, como en el día de Madián, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces acabamos de leer en el versículo 8:22, la tierra llena de tinieblas, de angustia, de tribulación, llena de todo este tipo de cosas. Y el capítulo 9:1 nos dice qué tierra era. Era la tierra de Zabulón, era la tierra de Neftalí, y también nos dice que era Galilea de los gentiles. Lo acabamos de leer, amén. Eran estos lugares, y nosotros debemos preguntarnos cómo es que estos lugares llegaron a estar de esta manera. ¿Qué es lo que hicieron estos lugares, estos que menciona aquí la Escritura a través de Isaías, y hablándonos Dios de ese lado de las 10 tribus del norte? 10 tribus del norte ya habían sido llevadas cautivas. 10 tribus del norte, había venido el imperio de Asiria a llevarse estas 10 tribus. En Oseas nos dice la Escritura que Dios se volvió enemigo, que Dios se volvió un león, Dios se volvió un oso, Dios se volvió enemigo de este pueblo. Y vemos aquí cayendo ellos en tinieblas. Vamos a ver por qué es que ellos cayeron en tinieblas. Lo que hemos estudiado y sabemos es que la Escritura nos dice que una vez y después de que Salomón y primeramente David une el reino, Salomón lo confirma, lo establece de alguna manera. Y nosotros nos encontramos con un reino en el tiempo de Salomón, unido las 12 tribus, pero después vemos a Salomón introduciendo todo tipo de lo que las naciones cananeas tenían, y en las cuales Dios también les había dicho: ustedes las naciones las van a conquistar, las van a echar fuera, y no van a ser de acuerdo a las costumbres que hacen estas naciones. Pero vemos a Salomón, se empieza a casar con 1000 mujeres, y nosotros encontramos a este reino, después de que Salomón muere, dividido en 2. 10 tribus, la Biblia nos dice, un hombre llamado Jeroboam es quien las tiene, y Roboam, el hijo de Salomón, se queda con Judá y Benjamín. Lo hemos estudiado aquí en este lugar,
y nosotros vemos el reino dividido. Y la Biblia nos dice aquí que el reino del norte, una vez que se separa de Dios, nosotros encontramos este territorio en azul que usted puede ver en la pantalla. Ese es el reino del norte, el reino de Israel. Y aquí menciona un lugar que la Escritura nos dice que este reino se volvió en tinieblas y en oscuridad. Y lo que nosotros encontramos aquí y que nos habla la Escritura es precisamente este reino, ¿sí? Aquí hacia el norte nosotros encontramos las tribus que menciona el profeta Isaías. Está Neftalí, está Zabulón y está Galilea. Encontramos más arriba a Asher. Si usted en el mapa no lo tenemos más ampliado, pero nosotros encontramos hacia arriba a Tiro y a Asiria que vinieron a conquistarlo. Entonces aquí lo que usted ve de azul es el mar de Galilea, y esta región fue llamada Galilea de los Gentiles. Los judíos a este territorio, a este lugar, era de los territorios que tenían no en agrado la gente que, aunque eran judíos, eran mezclados con gentiles, pero no los querían, no los apreciaban, los hacían y los tenían en oprobio de manera mala y de manera incorrecta. Pero vemos que este es el territorio que la Biblia habla que es la ciudad que estaba en tinieblas, lo que estaba en oscuridad, y vemos cómo es que llegó a este lugar. La Escritura nos dice que Galilea es una región montañosa al norte de Palestina, en torno al lago de Genezaret, y hay una fértil llanura. Allí está la población de Nazaret. ¿Se acuerda de dónde Jesús cuando nace en Belén? Pero Jesús después, porque Herodes lo persigue, se va a Egipto. Y una vez que regresa de Egipto, Jesús, toda su vida, su adolescencia, su juventud, la vivió en Nazaret. ¿Y sabe dónde quedaba Nazaret? En Galilea de los Gentiles. En esa parte que le mostré que estaba Neftalí y Zabulón, ahí está Nazaret, y ahí vivió Jesús. Dice, ahí está la población de Nazaret, donde vivió Jesús hasta el inicio de su vida pública. Escuche esto, muchos de sus discípulos también eran galileos, de esa región del mar de Galilea. Por haberse mezclado con extranjeros no judíos de religión, los galileos no eran bien vistos por los judíos fervientes que llamaban a la región Galilea de los Gentiles. Así, pueblo despreciado, un pueblo desechado. Cierto es que se habían mezclado. ¿Cómo es que ellos empezaron a mezclar? Vamos por favor al libro de Jueces 1:30. Y vamos a ver cómo es que ellos empezaron a mezclarse. Libro de Jueces, aquí en el libro de Jueces, ellos han llegado después de 40 años de haber vagado en el desierto, y Dios les dijo que sacaran a todas las naciones que estaban ahí. Y entonces vemos aquí a esta región, ¿qué es lo que hace? El libro de los Jueces, capítulo 1, porque vamos a ver por qué llegaron a estar en tinieblas y oscuridad. Y vamos a leer, por favor, el versículo 30. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Dice así. Recuerda que la Biblia menciona a tres cosas o tres pueblos que están ahí: Zabulón, Neftalí y Galilea de los Gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Y dice el 30, tampoco Zabulón echó a los que habitaban en Chitrón y a los que habitaban en Naalón, mas el cananeo habitó en medio de él y le fueron tributarios. Zabulón, esta parte, este territorio que comprendía Galilea de los Gentiles, desde que llegaron ahí, desde que se establecieron en ese lugar,
Y el libro de los Jueces nos habla que son 300 años que pasaron y este Zabulón estuvo con ellos por 300 años. ¿Qué se le habrá pegado a Zabulón? ¿Qué habrá aprendido de ellos que vivió tanto tiempo con ellos? Pero ya después que pasa la monarquía, porque el pueblo pide rey, y después de que David, Salomón han gobernado, aunque también sabe, esta región de Galilea de los gentiles, hubo tribus que no quisieron pasar el Jordán. ¿Se acuerda quiénes eran que no quisieron pasar el Jordán? Rubén, la media tribu de Manasés y hay otra. Pero bueno, esa región que le mostré donde estaba Neftalí y donde el círculo que está aquí atrás, déjeme le digo, está toda esta parte que nosotros vemos en la palabra de Dios. ¿Dónde está? Aquí está. Toda esta parte, ese círculo, comprendía Galilea de los gentiles. Entonces, esta parte de acá, eso que ve de azulito, es el río Jordán. Y de este lado quedó Rubén, quedó Manasés y quedó otra tribu que ahorita no recuerdo. Quedaron en ese lado. Y cuando la escritura dice que vino a Siria y que vinieron a atacar, fueron las primeras en irse y en desaparecer por decisiones que tomaron de no ir y de no estar. Pero ¿qué pasó? Vamos al primer libro de Reyes, por favor, capítulo 9, versículo 11. Estamos viendo por qué llegaron estas ciudades a estas oscuridad y tinieblas. Porque no es que, ya están en tinieblas, o sucedió que Dios les vino el castigo porque Dios vio que eran malos. No, ellos poco a poco, a través de todas las decisiones que hicieron, se volvieron de esta manera. Primer libro de Reyes, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 11. Gracias. Dice así: para las cuales Hirán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de haya, y cuanto oro él quiso, que el rey Salomón dio a Hirán 20 ciudades en tierra de ¿dónde? Galilea. En tierra de Galilea. Aquí Salomón está construyendo el templo y le pide ayuda a Hirán. Hirán venía de Tiro, más al norte, pero era una ciudad gentil. Y en pago Salomón por la madera que trajo a Jerusalén para construir el templo, viene Salomón y en pago le da 20 ciudades de Galilea. Hirán, al darle eso y yo tener mi posesión de la tierra que me da Salomón, ¿qué cree que metió? Obviamente su gente, sus costumbres, lo que tenían, porque Tiro era una ciudad pagana. Entonces, en Galilea, añádale al cananeo y añádale a toda la gente que Tiro vino y estableció en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, gloria a Dios. ¿Qué más pasó en este lugar? Vamos al primer libro de Reyes 15:20, por favor. Primer libro de Reyes 15:20. Porque volviendo a lo que expreso, no es que ellos se volvieron luego malos. Primer libro de Reyes 15:20. Dice así, primer libro de Reyes, dice 15:20. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, e hirió a Ión y a Dan y a Beled Maaca y a toda Sinerot, con toda la tierra de Neftalí. Aquí ya este hombre Ben-Hadad ya está atacando a las 10 tribus del norte, empiezan los ataques porque fue un proceso de luchas, de batallas con distintos reyes que tuvo el reino del norte, y Ben-Hadad dice que al venir conquista Neftalí, y vemos a Zabulón, vemos a Neftalí, vemos a Galilea de los gentiles, gente
llegando a esos territorios y mezclándose con los judíos, mezclándose. Por eso los judíos de Jerusalén despreciaban este territorio, despreciaban este lugar por la historia, como fueron vencidos, cómo llegaron a la idolatría, cómo llegaron a contaminarse, a ensuciarse, a ser tan vil de esta manera con Dios, y los tenían en desprecio. Vamos a 2 de Reyes 15:29, 2 de Reyes 15:29, y aquí ya han sido llevados cautivos. Este territorio, cuando son llevados cautivos, queda deshabitado. Entonces, ¿a quién trae el rey que los conquista? ¿A quién trae para habitar estos lugares, que es llamada Galilea de los Gentiles? Segundo libro de Reyes 15:29, lo tenemos. Dice: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Aión, a Abel-bet-macha, y Janoa, y Sedes, y Azor, y Galad, y Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y transportólos a Siria. El rey que vino, Tiglat-Pileser, a llevarse cautivos a las 10 tribus, conquistó toda esta parte norte de Israel, que era llamada Neftalí, Zabulón y Galilea de los Gentiles. ¿Qué pasó después? Vamos a 2 de Reyes 17:24, por favor. Segundo libro de Reyes, ahí mismo en Reyes, y vamos a leer el versículo 24. Aquí nos dice, este capítulo usted lo puede leer, pero Samaria fue poblada por paganos, ¿sí? Toda esta región, Samaria, Zabulón, Neftalí, Galilea, Asher, todos estos fueron conquistados por paganos. Segundo libro de Reyes 17:24 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y de Cuta, y de Aba, y de Amad, y de Separbaín, y púsolos en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Entonces nosotros vemos y encontramos aquí a este lugar, por todo lo que entró, por todo lo que vino, por todo el paganismo, por toda la idolatría, por toda la maldad, por todo lo que traían esas naciones, y este territorio se volvió en tinieblas, en opresión, en oscuridad, en todo eso se convirtió. Y recordar que cuando Dios hizo a Adán masculino y femenino, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo perfecto. Pero una vez que viene el pecado, Adán cae completamente en tinieblas. Y todas las naciones, lo que habla la Biblia, que existen y nos dice aquí que son cosas que tenemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, y que antes de que la luz viniera a nosotros, a nuestra vida, a alumbrar, ciertamente éramos tinieblas y oscuridad. Y que esas tinieblas, cierto, cuando uno nace, cierto, el bebé trae maldad, el bebé trae las circunstancias de alguna manera porque nace en pecado. Pero analizando nuestras vidas, ¿qué nos hizo a llevarnos a estar en tinieblas? Fueron casos, sucesos en la infancia, en la niñez, en nuestra adolescencia, al casarnos con nuestros hijos, que en un lado en nuestras vidas, el llegar a tinieblas, es cierto que no es solo que nos hayamos ido a la maldad, pero ¿qué tal cuando nos fuimos por la vida que vivimos en medio a veces de tener a la tristeza, a la soledad, a mil cosas que pasaron en nuestras vidas? Pero gracias porque vino una luz a alumbrar nuestras vidas, bendito sea su nombre. Pero este territorio fue conquistado por gentiles y definitivamente judíos se mezclaron a través de los siglos, y era tan despreciado este lugar que vean lo que pensaban precisamente los judíos en el tiempo de Jesús de este territorio. Vamos a Juan 1:46. Fue tal lo que hubo en este lugar
que esto pensaban los judíos de este lugar. Juan 1, versículo 46. Ya estamos en tiempos de Jesús. Aquí, obviamente, después de 70 años, el reino del sur regresa, y cierto, son judíos, es una línea de judíos que está en Jerusalén, amén, que habita ahí, pero esto es lo que pensaban del territorio donde Jesús vivió casi toda su vida. Juan 1:46, dice así, vamos a leer el 44, dice, y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Estamos ahí? Felipe halló a Natanael, él era judío, y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José. ¿De dónde? De Nazaret. Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero se da cuenta qué desprecio dijo Natanael, y le dijo Felipe, hallamos al Mesías, hallamos de quien hablaron los profetas. Sí, ¿de dónde viene? Debe ser de Jerusalén o de Belén, o de algún lado de aquí. No, es de Nazaret. Y viene, ¿podrá venir algo de Nazaret? A Jiquilpan llegaron los chilangos, sí, así como que cuando, ¿verdad? Los chilangos que son despreciados casi por todos lados, ¿verdad? ¿Podrá venir algo bueno de la Ciudad de México? Gloria a Dios. ¿Qué pastor nos va a tocar? Pues un chilango, sí, gloria a Dios. Pero así era despreciado ese lugar. Vamos por favor a Juan 7:52. Aquí Nicodemo en el capítulo 3 ya habló con Jesús. Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo está peleando con los maestros fariseos de la ley. Y nos dice esto en Juan 7:52. Juan 7:52. ¿Lo tenemos? Dice así de esta manera. Gracias, Jesús. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, amén. Dice, respondieron, están respondiendo a Nicodemo, y dijéronle, ¿eres tú también Galileo? O chilango, escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y Jesús, hermanos, era llamado Nazareno, porque él obviamente era nazareno, y tenía que estar en Nazaret. Y ahí en Nazaret, donde está Armagedón, donde se van a pelear las batallas, donde peleó Elías, donde peleó Débora y Barak, donde, tantas cosas sucedieron ahí, pero volvemos a esto, este pueblo se volvió en tinieblas y oscuridad. Y si analizamos la vida de Jesús, en dónde caminó, en dónde estuvo, en dónde hizo más grandes milagros y por dónde caminó más, ¿en qué región cree que fue? En Caná. El primer milagro, ¿sabe dónde ocurrió? En Caná de Galilea. Y si leemos ahí del capítulo donde está ese milagro, dice que Jesús en ese momento y punto de su vida que empezó a recorrer las regiones, dice que hizo muchísimos milagros en ese lugar, en Caná de Galilea. Y a Jerusalén, donde estaban los judíos puros, donde estaban los fariseos que conocían la ley, donde estaban los orgullosos y soberbios hombres que se hacían flecos en sus vestidos, que se lavaban las manos las veces que ordenaba la ley, que no salían el día sábado, que guardaban todos los preceptos. Jesús viajaba a las fiestas, porque los hombres de Jerusalén
o de Israel tenían que presentarse 3 veces al año en Jerusalén. Y la Biblia menciona las veces que Jesús iba a Jerusalén, pero incluso cuando iba a la gran ciudad, a la gran metrópoli, a dormir no se quedaba ahí, porque él iba a Betania, a casa de sus amigos Lázaro y sus hermanas. Y bueno, cuando hablamos de Jerusalén, es como una metrópoli, Guadalajara, ¿sí? Que es una metrópoli que tiene todo, mejores hoteles, mejores plazas, tiene internet, tiene todo lo que alguien dice, bueno, si me quedo, pues me hospedo en lo mejor. Pero Betania era un lugar que tenía como 6 o 7 casitas, tal vez más, pero era un poblado, era como un Totolán, ¿verdad? ¿A dónde te quieres quedar? ¿En Jiquilpan o en Totolán? No, pues en Jiquilpan, ¿no? Sí, y queremos Totolán, ¿verdad? Pero Totolán es diferente a Jiquilpan, aquellos que nos escuchan. Y Jesús no se quedaba ahí. Jesús iba a Betania. Betania es casa de misericordia, casa de higos. Y analicemos de alguna manera esto que estamos predicando, hermanos, porque dice, bueno, ¿para qué quiero saber historia, verdad? ¿Para qué quiero entender esto? Hermanos, Jesús, en donde de alguna manera, no es que le guste habitar ahí, pero en donde encontramos que Jesús nace y quiere estar. En Galilea. Tenemos un Galilea aquí, que está lleno de tinieblas, que está lleno de oscuridad, que está llena de pecado, que está llena de maldad. Y ciertamente, gloria a Dios, somos gentiles, bendito su nombre. La Biblia dice que Jesús quiso hacer uno de su pueblo, ¿sí? Tanto judíos como gentiles, porque en Jesús ya no hay esclavo, ya no hay hombre, ya no hay mujer, porque Jesucristo nos hace libres. Lo que le quiero expresar es que es cierto, Jesucristo vino a nacer en un pesebre, y yo le he compartido aquí que el Padre no mandó ángeles a limpiar el pesebre, a decir, va a nacer mi hijo, limpien el pesebre de todo lo que los animales han defecado, de todo lo que está ahí. Jesucristo nació tal y cual estaba el pesebre, bendito sea su nombre. Lo que le quiero también decir es que es cierto, hay gente que dice, hasta que yo me porte bien, ahorita ando tan mal que no creo que Dios me acepte. Ahorita estoy tan bajo en lo que estoy haciendo que no creo que Jesús quiera venir a mi vida. No puedo seguir una religión o a Jesús hasta que cambie mi vida. Y el mundo, el ser humano está tan lleno de tinieblas y dice hasta que yo cambie. ¿Cuándo cree usted que va a cambiar aquella persona que dice hasta que yo cambie y deje mis tinieblas y deje mi oscuridad y deje lo mal y la maldad que está en mi vida? ¿Cuándo cree que va a pasar eso? Hasta que Jesús llegue a nuestras vidas. Hasta que Jesús llegue a nuestras vidas. Amigo, hermano, que nos estás escuchando del otro lado, te tengo noticias. El Señor Jesucristo ciertamente no busca a los orgullosos, Sharabasí. No busca a aquellos que tal vez dicen somos santos, o somos perfectos, o estamos bien. No, qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que buscamos a Dios, nosotros los que estamos en tinieblas, para dejar que la luz que es Jesucristo nazca en nuestros corazones, nazca en nuestras vidas. Y ojo, no es que Jesús le guste habitar ahí, sino entra la luz para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos diferentes, para hacernos distintos. Santo su nombre. Él viene a nacer en donde está. Lo que de alguna manera se torció, se perdió, se corrompió. Ahí Jesús es donde quiere hacer los más grandes milagros. Es ahí donde Jesús viene y dice, allí habito. Ahí nazco, en un pesebre sucio, maloliente. Y así estaban nuestros corazones y nuestras vidas. Usted y yo, al ser luz, anunciémosle a la gente, qué bueno que tienes toda esta maldad y dices, ando mal, ando así. Ahí es donde Jesús quiere nacer y estar y venir. A Jerusalén sí iba, pero donde más actuó y obró fue en aquellos lugares donde había
oscuridad, tribulación, tristeza, dolor. Hay esperanza para nosotros, que tal vez nuestra vida viene y cae en estas situaciones, porque así nos encontrábamos, así Dios vino a rescatarnos. Gloria a su nombre. Usted y yo nos fuimos salvados al haber venido esto hermoso de Dios. Santo su nombre. Gracias, gracias Jesús. Bendito seas Dios. Gracias, gracias, gracias. Vamos a Mateo 13, por favor, del 13 al 16. Mateo 13, del 13 al 16. Gracias Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gloria a tu nombre. Gracias, gracias Jesús. Gracias por nacer en nuestro corazón. Amén, amén. Gracias Jesús. ¿Ya llegó? No es lo que quiero. Vamos a Mateo 9:13. Estamos en Mateo y leamos 9:13, por favor. 9:13. Vaya atrás. Lo tenemos, Mateo 9:13, dice así Jesús. Esto le dice cuando levanta al paralítico. Estaban fariseos de Jerusalén. Y dice en el 12, y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias. Él ha venido a llamar a nosotros. Y mire, deje que Jesús en su Nazaret nazca. Bendito sea su nombre. Deje que Jesús venga, porque dice exactamente: ha venido a llamar a pecadores, no a justos. He venido a llamar a quienes están enfermos. Pero a veces no notamos los síntomas, no sabemos. Pero cuando llegamos a esa situación de tribulación, de dolor y de tristeza, levantamos nuestras manos y expresamos: te necesitamos Jesús, te necesitamos Jesús. Y entonces Él viene y nace en nuestro corazón y nace en nuestras vidas. Pero este pueblo llegó a tinieblas por todo la idolatría, por todo lo que dejó que estas naciones paganas hicieran en este territorio. Dice la Biblia que no debemos tener comunión con las tinieblas, porque ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Debemos de guardar nuestras vidas, debemos guardar nuestros corazones, porque tantito que dejemos entrar aquellas cosas que no son de Dios, definitivamente que podemos volver a caer en tribulación, en tinieblas, en dolor, en angustia. Porque tal vez cuánto cristiano, porque no se va a poder reunir y hacer su fiesta, dice: ay, no va a haber Navidad. No ha aprendido qué es la Navidad. La Navidad es Jesucristo. Bendito sea su nombre, y alumbrando nuestras tinieblas. Gloria a Dios. Pero el cristiano, si deja meter las cosas del mundo, definitivamente puede volver a caer en oscuridad, en tinieblas. Volvamos por favor a Isaías capítulo 9 y vamos a leer el versículo 2. Isaías 9:2. Gracias Jesús. Ya leímos el versículo 1 y ya vimos por qué cayó de esta manera. Isaías 9:2 dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bendito su nombre. Y la palabra para luz que nosotros tenemos aquí en este versículo, la palabra es or. Aquella misma palabra que el Señor nuestro Dios dijo en Génesis 1 y 2. Y vio, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la haz de las aguas.
Pero también nosotros leemos en el versículo 3 que Dios dice a esa tierra en caos, a esa tierra caótica del versículo 2, porque había también caído Dios en el versículo 1, una tierra perfecta, pero esta tierra también se corrompe y entra en tinieblas. Y entonces Dios dice, sea la luz, bendito su nombre, hablando de esa luz porque Jesucristo en Juan 8:12 dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Bendito sea su nombre por Jesús, porque es la única luz que puede venir, nuestro Salvador, nuestro Señor, y por eso nació, para entrar en nuestro corazón, en nuestras vidas y alumbrar nuestras tinieblas, y esas tinieblas disiparlas. Bendito sea su nombre. Gracias, Jesús. Deje que Jesús crezca, es una luz. Usted y yo, lo que hay dentro, si Él crece, vamos a brillar por fuera y la gente va a poder ver lo que usted y yo tenemos, porque esa luz está creciendo y lo que quiere hacer es alumbrar nuestras tinieblas. Vamos al libro de Amós, no pierda Isaías 9, por favor, 5:8. Libro de Amós 5:8. A ver, ¿hasta dónde llegamos? Libro de Amós 5:8. Lo tenemos. Amén. Y este versículo está tremendo. Usted anótelo en su Biblia, por favor. Dice así: miren al que hace al Arturo y el Orión. De hecho, estas dos constelaciones, los científicos dicen que son las más brillantes que existen. Arturo y Orión son dos constelaciones que están. Dice, miren al que hace al Arturo y el Orión, y las tinieblas que vuelven mañana, bendito su nombre. A las tinieblas vuelven mañana, y hace oscurecer el día en noche. El que llama las aguas de la mar y las derrama sobre la haz de la tierra, Jehová es su nombre. Aleluya. Y entonces nos dice aquí la escritura, el que hace las tinieblas, mañana, bendito sea su nombre. Y eso lo hace Jesucristo. Si nosotros dejamos que crezca, nuestras tinieblas se van a disipar, nuestras tinieblas van a ser distintas y diferentes. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Amén, aleluya. Vamos al libro de Hechos, por favor, 26-23. Libro de Hechos, 26-23. Libro de Hechos, 26-23. Gracias, Jesús. Amén. Aquí nosotros encontramos a Pablo predicando y nos dice esto, el apóstol Pablo está predicando. Aquí Agripa por poco y Pablo lo persuade a ser cristiano. Dice que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar ¿qué cosa? Luz al pueblo y a los gentiles. Jesús, la resurrección, y es esa luz para anunciar al pueblo que eran los judíos y también nosotros como gentiles, que viniera a alumbrar nuestras vidas. Primera de Pedro, por favor, 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Gracias, Jesús. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lo tenemos. Y dice así el apóstol Pedro en el capítulo 2 y el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable.
Dios dice, nos ha pasado de las tinieblas, bendito sea su nombre, a su luz admirable. Santo es su nombre, y es lo que hace Jesús. Ese pueblo que andaba en tinieblas, ese pueblo que era pecador, ese pueblo Galilea de los gentiles, fue que vio gran luz. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. Gracias, Jesús. Ahora vamos a Isaías 9:3, por favor. Estamos estudiando ahí. Ya vimos el 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, luz resplandeció sobre ellos. Y entonces, cuando ya viene esa luz, definitivamente lo que Dios nos dice y va a hacer de manera profética, aunque también lo vuelve a hacer con su pueblo, es esto que nosotros encontramos en los versículos que siguen. El versículo 3 es algo profético que Dios va a hacer cuando restaure nuevamente a su pueblo, las 12 tribus, pero también tiene que ver con usted y conmigo, porque una vez que Dios es esa luz que alumbra nuestros corazones, viene Dios y dice, hago esto que está en el capítulo 3. Dice el capítulo 3 de Isaías 9, aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Alegraráse delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Lo que Dios dice y va a hacer de manera profética con su pueblo es que un día, así como vino, los destruyó, trató con ellos porque estaban en tinieblas, dice Dios, yo los voy a volver a aumentar. Yo los voy a volver a hacer nuevamente, que tengan y sean ustedes un pueblo grande y poderoso. Pero eso obviamente lo tenemos después de la gran tribulación. Vamos a Isaías 26:15, por favor. Isaías 26:15. Porque Dios, nuestro Señor, es su pueblo, lo ama y siempre va a tratar con ellos. Isaías 26, versículo 15. La palabra de Dios dice así: añadiste al pueblo, oh Jehová, añadiste al pueblo, hiciste glorioso, extendístelo hasta todos los términos de la tierra. Entonces nosotros vemos a Dios diciendo aquí, vas a añadir al pueblo, lo vas a hacer glorioso hasta todos los términos de la tierra. Su pueblo, un pueblo que Él ya escogió, un pueblo que eligió, lo va a volver a aumentar. Dice Isaías, aumentaste la gente. Vamos a Isaías 49:26, por favor. Isaías 49:26. Isaías 49, versículo 26, dice: y a los que te despojaron haré comer sus carnes, hablando de todos los enemigos de Israel, y con su sangre serán embriagados como mosto, y conocerá toda carne que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Dice Dios, aquí vas a aumentar gentes y Dios va a hacer esto con sus enemigos y Israel va a habitar en paz. Hermano, qué tremendo va a ser un día que en verdad trabajemos con todas nuestras naciones, con todos nuestros enemigos y tengamos una paz en Dios, porque Él es una luz total y completa en nosotros. Y que aunque estemos en tribulación, en dolor y en tristeza, esa luz emanaría y diría, Señor, te damos gracias por todo. Pero como tenemos naciones aquí, y hay un hombre viejo, y hay cosas que trabajan en nuestro corazón y en nuestra vida, a veces usted y yo no tenemos esa completa paz. Bendito sea el nombre de Dios. Termino con estos versículos. Isaías 61:7, por favor. Termino con el versículo 3 y con los versículos que acompañan el versículo 3. Dice Isaías 61:7. Lo tenemos. Le dice a este pueblo, en lugar de vuestra doble confusión, porque así vino Dios, y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras
poseerán doblado y tendrán perpetuo gozo. El Señor viene y dice, sabes, hay cosas, hay situaciones que te hice pasar, pero yo quiero que cuando los restaure, cuando aumente las gentes, mi pueblo Israel, ustedes van a tener el perpetuo gozo, bendito sea su nombre. Y hay un gozo que podemos tener y hay un gozo que Dios viene y nos dará. Y el versículo 3 nos dice, volvamos a Isaías 9:3, dice, aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Y dice, alegrarás en delante de ti, como se alegran, ¿en qué cosa? En la siega. Y la siega era uno de los momentos grandes, importantes en Israel. Había pasado el verano y tenían una cosecha abundante. Tenían bendición a montones. Y era tiempo de ir a Jerusalén a gozar todo lo que tenían, a gozar todo lo que habían cosechado. Tenían que ir a Jerusalén. Y bueno, hoy celebramos una Navidad y gracias a Dios por lo regular en esta época lo que la gente tiene es bendición. Amén. Amén. Tiene lo económico. Bueno, aquellos que dicen, recibimos vales, aguinaldos y 1000 cosas, ¿verdad? Y nosotros, pues, gloria a Dios. Nos toca a veces bendición, ¿verdad? Si nos dan. Pero lo dice, hacemos fiesta, regalamos porque tenemos bendición. Pero es como que la época fría y la gente se pone triste si no recibe, no sé, regalos, cosas. Pero dice Dios aquí, es tiempo de alegrarse. Dice, alegrarás en delante de ti como se alegran en la siega. Habrá ese gozo cuando saquemos, tratemos nuestras tinieblas, las naciones, nos aumente Dios. Dice, se van a alegrar como cuando llegan las bendiciones que han venido a tu vida. Vamos a Deuteronomio 12:7, por favor, porque es lo que Dios les dice. Cuando iba a haber siega, les dice Dios, te ha bendecido Dios, ¿sabes qué quiero que hagas? Vayas a Jerusalén, ahí estés en ese lugar, vas a tener tal cosecha, tal abundancia, porque tus tinieblas se han disipado, tus tinieblas se han ido y quiero que hagas esto. Deuteronomio 12:7, bendito sea su nombre, dice así, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y es lo que les dice Dios que debían de hacer. Deuteronomio 14:26, por favor. Deuteronomio 14:26 dice así, y darás el dinero por todo lo que deseare tu alma, por vacas, o por ovejas, o por vino, o por sidra, o por cualquier cosa que tu alma te demandare, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y Dios diciendo eso, después de la cosecha vas a tener tal abundancia, pero si vienes de lejos, véndelo, trae el dinero y gózate. ¿Y qué crees? Jesús un día va a recoger su cosecha, bendito sea su nombre. ¿Y sabes qué está esperando? Los ángeles, el cielo, esa cosecha de esa primicia, porque va a haber un gozo, un deleite, unas bodas. El Padre está preparando la gran fiesta para su Hijo, gloria a su nombre. Es lo que Dios dice, ¿sabes? Cuando tus tinieblas sean sacadas y tú dejes nacer a ese niño, a esa luz en tu corazón y en tu vida, alégrate, gózate y puedes decir, somos bendecidos, gloria a Dios, Dios nos da, podemos comer del pan en abundancia, podemos tener gozo y alegría y podemos compartirlo con nuestra familia, santo su nombre. Cristo te ama, Cristo es la luz, hay abundancia de gozo, de paz, de felicidad en tu vida. Pero si no ha nacido, entonces estás triste, apagado, amargado, triste, lleno de odio, de rencores, de dolores, de tristezas. Y entonces debemos que esa luz crezca para que saque las tinieblas, santo su nombre, y estemos gozosos, alegres, bendecidos,
santo es su nombre, porque eso es Cristo naciendo en nosotros. Aleluya. Oh, Sharabasía, gloria a Dios, porque hemos hecho algo comercial, una Navidad, y no es eso, es que tus tinieblas estén siendo echadas fuera y Jesús creciendo, convirtiendo nuestras tinieblas en mañana. Termino porque dice el versículo 3, entonces se alegrarán en la siega. Y dice, como se gozan cuando reparten despojos. Termino con estos versículos. Vamos al primer libro de Samuel 30:16 para entender qué es lo que Dios dice aquí acerca del despojo. Primer libro de Samuel 30:16. Y estos versículos y este capítulo lo vamos a estudiar y está tremendo. Mande, sí, hermana. Deuteronomio 14, primer libro de Samuel, 30:16. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Termino con estos versículos, es dos más, 30:16. Esto que sigue, pues está tremendo. Dice, 30:26, David aquí ha peleado contra los que se robaron sus mujeres, y como David llegó a Siclag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí una bendición para vosotros de la presa de los enemigos de Jehová. Y lo que nos dice la Escritura es que en una guerra en el Antiguo Testamento, las armas no era que se fueran a comprar en la estantería y dijeran, deme 500 espadas para mi ejército. No, las espadas, las armas, vestidos y cosas se conseguían del enemigo y de las victorias que Dios daba a Israel. Y entonces cuando vencían, ellos iban a despojar todo lo que el enemigo dejaba a tiendas. En un lado diezmaban más aquellas tribus que perdían, y entonces ellos tenían más, pero era una manera, y dice Dios, ustedes se van a alegrar como en el día de del despojo. Y eso de despojar era esto. Y entonces venían y se alegraban, porque habían ganado. Segundo de Crónicas 20, por favor, del 25 al 28. Segundo de Crónicas, gracias Jesús. Segundo de Crónicas 20, del 25 al 28. Dice así. Segundo de Crónicas 20, 25 al 28. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron en ellos muchas riquezas entre los cadáveres, así vestidos como preciosos enseres, los cuales tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días duró el despojo, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beracá, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beracá hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para tornarse a Jerusalén con gozo, porque Jehová les había dado gozo de sus enemigos. Aleluya. Aquí fue tal la victoria que hizo el ángel de Jehová matando a estos enemigos, y eran tantos que 3 días duró el despojo. Imagínense 3 días, ese pueblo acarreando y acarreando espadas, vestidos, armaduras, caballos, tiendas, todos se lo trajeron. Por favor, vayamos a Lucas 11:22. Salud. Lucas 11:22. Santo su nombre. Con esta escritura terminamos y vamos a seguir estudiando esto. Lucas 11:22. Dice así, en el 21, cuando el fuerte armado guarda su atrio, en paz está lo que posee. Mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba, ¿y qué cosa? Y reparte sus despojos. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura, hay un fuerte aquí, un hombre viejo, un enemigo,
¿Y sabe qué? Viene un fuerte que es la luz del mundo, que un día nació en un pesebre, aleluya. Y viene y dice que entra aquí en nuestro corazón, santo su nombre. Y este que entra aquí, saca lo convierte, lo transforma. Y todo lo que tenía, escuche, todo lo que tenía, porque esto que está aquí tiene que ser transformado, conformado, cambiado, regenerado. Y entonces dice que una vez que vence, reparte los despojos. Y esos despojos, obviamente, Jesucristo lo que da es paz, es gozo, armonía, alegría, felicidad, bendito su nombre. Y eso es lo que Jesucristo quiere venir y poner aquí en nuestro corazón. Una vez que ha sacado a este hombre viejo, bendito su nombre, a este que tomó lo que había aquí en nuestro corazón. Y le quiero expresar algo. Un día, Lucifer en el cielo se revela y Dios lo echa afuera y se vuelve un enemigo. ¿Y qué cree Lucifer donde vivía? Cosas que él tenía, una habitación, un lugar. Y dice la Biblia que Jesucristo en la cruz del Calvario los venció, los exhibió públicamente. ¿Y sabe qué va a hacer Jesucristo? ¿Por qué nos vamos a alegrar del despojo? Porque Lucifer, las cosas que tenía, Dios los despojó, santo su nombre. ¿Y qué cree? Se lo quiere dar a su iglesia, se lo va a dar a su esposa, se lo va a dar a aquellos que han dejado crecer esta luz, sacado las tinieblas, y entonces nos vamos a alegrar porque aquello donde habitaba el enemigo, el monte de Sión, y aquello que Dios dijo, esto no es para ti, es para la iglesia, es para la esposa, ya venció Jesucristo, y va a haber un tremendo gozo cuando lleguemos arriba, porque Dios va a decir, este despojo es para ti, este despojo es para mi esposa, este despojo es para ti que estás aquí, que estás oyendo, santo es su nombre. Porque has cambiado, porque has transformado, porque entiendes lo que es la Navidad, haber dejado crecer a Jesucristo en tu corazón y sacado las tinieblas de tu ser y de tu vida. Vamos en esta hora a orar, vamos a pedirle a Dios y entender y saber que la Navidad es cierto, es que Jesús haya nacido en nuestros corazones, haya nacido en nuestros corazones. Dios, te damos gracias. Dios, te alabamos, Dios, te bendecimos, Dios, exaltamos y glorificamos tu bendito nombre, porque qué tremendo, Señor. Éramos tinieblas, éramos tribulación, éramos oscuridad, estábamos llenos de todo tipo de cosas, Dios. Vivíamos en orgullo, Dios, vivíamos también en orgullo de inferioridad, vivíamos de montón de maneras. Un día por las cosas y situaciones de nuestras vidas, nos hicimos tinieblas. Estábamos en un reino de oscuridad. Pero hoy, Señor Jesucristo, gracias, porque veniste, Dios, no a aquellos que se creen santos o fariseos, sino vienes al humilde, al que sabe y entiende que tiene pecado. Gracias te damos, Señor Jesús, gracias te damos por tratar, por hablar a nuestros corazones, por hablar a nuestras vidas. Gracias porque no es que a ti te guste habitar, pero tú viviste en Nazaret. Tú eres, nuestro corazón es un Galilea de los gentiles. Tú habitaste ahí, Señor, y habitas en nuestros corazones. Veniste a nacer en un pesebre, Dios. Así no es que yo tenga que ser bueno para decir voy a seguirte o voy a caminar, sino es que yo, Señor, en medio de mis tinieblas y oscuridad, te deje entrar, Señor. Hoy te dejamos entrar, hoy eres nuestra salvación, hoy aquí está mi corazón un pesebre sucio, maloliente. Te dejamos entrar, Señor. Alumbra nuestras tinieblas, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y hoy, Señor, podemos saber que el haber entrado estás aumentando, Dios, nuestra vida, aumentando nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría. Y Señor, gracias por la siega, gracias porque es tal los frutos, es tal tu palabra, es tal la bendición que nos das, que nos gozamos, nos alegramos. Y Señor, el enemigo ya fue despojado. Israel, cuando vencía a los enemigos, despojaba, Señor, 3 días, pero nosotros nos estaremos gozando en las bodas del Cordero, Dios, porque tú venciste en la cruz del Calvario, porque hay un enemigo que va a entregar lo que tenía y va a habitar la esposa en el monte de Sión.
Gracias por regalos tan grandes. Gracias por haber venido, Señor. Gracias por nacer un día, Dios. Gracias porque tú eres Emmanuel con nosotros, Dios. Gracias aquí en nuestro corazón y en nuestras vidas. Padre, bendice. Padre, toca las familias del otro lado. Toca las familias de casa de oración. Toca las familias, Señor, en Jiquilpan, en todo lugar, Dios, en nuestro país, nuestros hermanos, la hermandad, Señor. Saber que estamos unidos orando por aquellos enfermos, por aquellos que tal vez perdieron a alguien, Dios, que tal vez escasamente también tienen, Señor. Tú bendice, tú abre, tú toca, tú das, Señor. Y aquellos de igual manera que tienen, Señor, porque tú los has bendecido, que puedan compartir esta luz que tenemos, esta luz de tu verdad. Y Señor, si pueden, compartan lo material que tienen. Te damos gracias, te damos la gloria. Vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Rogamos que tú seas con nosotros. Guarda nuestra salida y nuestra entrada y poder estar en tu casa, Dios. Te damos gracias. Nos despedimos con la bendición pastoral. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión y participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, Jesús, hasta que tú regreses. Amén. Amén.